Y él descubrió, junto con otros colaboradores, que cuando uno meditaba de forma adecuada, el sistema inmune y el sistema inflamatorio mejoraba. Una de las veces hablando con él me decía, es que nosotros investigamos mucho, estudiamos mucho, y esto no lo compartimos para la vida práctica. A mí me parecía clave divulgar sobre esto. Me parece súper interesante estudiar y leer a los investigadores, a los neurocientíficos, a las personas que realmente conocen cómo funciona la mente de una forma muy bioquímica, de los neurotransmisores y cómo funciona todo eso a nivel microscópico. Pero yo considero que la meditación y la contemplación pueden ser vacunas para el cerebro. También os recomiendo que leáis el libro de Mario Alonso Puig, de Mindfulness, o Nazaret Castellanos, grandes expertos sobre este tema. Querido oyente, en este nuevo capítulo te voy a hablar de un tema que me parece muy importante. ¿Cómo mantener la calma y la serenidad en un mundo frenético? Hoy en día vivimos más rápido. Vivimos mucho más rápido que hace muchos años. Vivimos acelerados, incluso diría. Es verdad que no vivimos igual en ciudad que en sitios rurales o en pueblos pequeños, pero todos tenemos una sensación de vivir con mucha más velocidad que hace unos años. Nos hemos convertido en personas que vivimos, sentimos, tenemos emociones intensas, tenemos la pantalla que nos va mostrando constantemente información, estamos distraídos por 1000 estímulos que se nos cruzan por los sentidos constantemente. Todo eso tiene un impacto directo en nuestra salud. Consumimos todo tipo de información rápidamente sin reflexionar sobre lo consumido. Sabemos hoy en día que ese consumo constante de información, de estímulos, incluso tiene un deterioro en nuestra salud y en nuestros genes y nos puede llevar a tener cierta enfermedad. Hace unos meses, leyendo el libro de Johann Hari sobre la atención, que os recomiendo para intentar entender qué está sucediendo en nuestros cerebros, salía explicado un tema que me parece muy interesante y que yo me había dado cuenta, pero que ya tiene su repercusión en el mundo neurocientífico. Hoy en día sabemos que cuanto más rápido leemos, que cuantas más distracciones tenemos cuando estamos enfrente de lo que sea, de un museo, de una conferencia, de una pantalla, de un portal de noticias, menos comprendemos. Es decir, cuanta más distracción, menos comprensión. Cuanta más velocidad, menos comprensión. Os voy a dar un ejemplo. Imagínate que estás leyendo un periódico de papel y de repente te topas con una noticia que pone revuelta en Malasia. Probablemente Malasia y las revueltas no sean tu fuerte, pero puede ser que lo intentes leer. Puede ser incluso que te quedes con el nombre de alguno de los de las guerrillas o de las revueltas, o incluso de la ciudad donde has sido de Malasia. Y luego seguirás leyendo el periódico. Si tú de repente estás en tu portal de noticias online y ves revuelta en Malasia, no existe ninguna posibilidad, a menos de que seas un experto en Malasia, que le des clic a esa noticia. ¿Por qué? Cuanta más distracción, cuanta más velocidad, menos capacidad tiene el cerebro de enfrentarse a cuestiones complejas, a cuestiones que requieren utilizar zonas del cerebro más profundas, que requieren tirar de memoria, de atención, de concentración. Cuanta más rapidez, cuanto más estímulo, más difícil es asimilar cuestiones difíciles y complejas. ¿Y qué hace nuestro cerebro? Busca afirmaciones más simples. Buscan cosas que nos generen sentimientos, emociones, dopamina, pero lo que no busca es temas complicados. Por eso, cuando estamos leyendo online, cuando estamos leyendo una noticia en el móvil, en la tablet, en el ordenador, nos vamos a lo sencillo, nos vamos al clic rápido. Nos cuesta mucho meternos en algo complejo. A mí, por ejemplo, cuando he escrito mis 2 libros, y ahora que me enfrento a un tercero, yo imprimo los papeles para poder estudiarlos en profundidad. Puedo leer una noticia en el ordenador o en el móvil, pero en ese momento no lo entiendo igual, no lo capto igual, porque cuanta más pantalla, más rapidez, más distracción, menos capacidad de profundizar. Eso nos lleva a lo que leí hace unos días que alguien denominaba el jet lag mental. Es decir, el jet lag es cuando nuestra mente y nuestro organismo le cuesta adaptarse porque ha viajado más rápido que lo que el cuerpo asimila. Bueno, pues el jet lag mental es como que vivimos desincronizados. Hay tantísima velocidad que nos cuesta conectar. Es como que vamos a otra velocidad. Decía el autor británico Robert Colville, estamos ante la gran aceleración. Y entonces eso genera que nuestros recursos de atención se van agotando y nosotros perdemos en profundidad en favor de la superficialidad. Nos tira lo superficial, lo emotivista, lo simplista. Nos polarizamos, por eso muchas crisis políticas se entienden desde aquí, porque es mucho más fácil irse al extremo para sentir que intentar la cordia, la empatía, el profundizar, el entender. A mí me encantaría que los políticos, que los gestores, que los que mandan, que los líderes entendieran todos estos conceptos, porque
una sociedad que tiene una crisis de atención es una sociedad que tiene serios problemas para resolver esta crisis de atención. Porque para resolver un problema tienes que parar, tienes que analizar, tienes que buscar dónde están los fallos, tienes que identificar lo bueno de lo malo, tienes que preguntar a los que saben, tienes que pararte para frenar de verdad y poder solucionar el problema. Y una crisis de atención per se impide parar, impide reflexionar, impide analizar los problemas y buscar soluciones. Esto es lo que nos está sucediendo hoy en día. Es decir, esta crisis de atención, esta crisis de capacidad de profundizar, es una crisis a la hora de gestionar nuestra vida. Si vivimos acelerados, ¿cómo vamos a mantener la calma en nuestro interior? ¿Cómo vamos a ganar en serenidad si somos incapaces de frenar? Hoy lo que te quiero plantear en este podcast es la ventaja de aprender a frenar, de ganar en sosiego y en serenidad. Para profundizar necesitas tiempo y necesitas reflexión. Si tienes que actualizar mails, si tienes que estar todo el día pendiente de cosas, a todas horas, porque siempre o el trabajo, o las labores de la casa, o todas las cosas que van sucediendo, las noticias, este sinfín de noticias que aparecen constantemente en los medios, impide que frenes y que seas capaz de profundizar. Hoy en día está más que demostrado por diferentes universidades, si paras y frenas, mejoras tus procesos mentales y cognitivos. Si vamos demasiado rápido, sobrecargamos nuestra capacidad de prestar atención y esta se degrada. Hay un tema que me interesa mucho y que yo llevo mucho tiempo investigando y es el tema de las pantallas. Seguro que los que me seguís lo sabéis. Y últimamente llevaba yo unos meses inquieta por un tema. Y cuando estoy en consulta, no tengo un ordenador delante, escribo la historia del paciente en un folio y estoy súper pendiente de lo que el paciente me dice. Tengo una atención, yo diría, entre el 90 y el 100%. Cuando tengo alguna sesión por Skype o por Zoom, que tengo pocas porque reconozco que no me gusta mucho, a veces me distraigo. Me distraigo es una distracción mínima, pero pienso en otra cosa, de repente me cuesta mucho más darme cuenta de lo que le pasa al paciente, conecto peor. Y yo me preguntaba, ¿qué pasa con la pantalla? En el último año se han publicado numerosos estudios al respecto y todo el tema de la pandemia ha ayudado. Y una de las cosas que se ha descubierto es que cuando estamos en pantalla prestamos mucha atención a no desconcentrarnos, a no perder la atención en la pantalla. Y eso quita capacidad creativa. Es decir, somos menos capaces de encontrar soluciones a los problemas cuando esos problemas se nos plantean mediante la pantalla. Es verdad que la pantalla nos ha salvado durante la pandemia, que ayuda a conciliar, que ayuda al teletrabajo, pero si a alguno le ha sucedido que se nota más espeso cuando lleva mucho tiempo en Zoom, que sepa que es por eso, que la pantalla agota los recursos cognitivos. Y por otro lado, seguro que ya sabéis y entendéis la importancia de las relaciones humanas en el tú a tú de tipo presencial. Yo soy una gran fan y defensora de que nos veamos, de que nos tratemos, de que nos toquemos, que nos abracemos, porque eso sana nuestro cerebro y potencia nuestro sistema inmune. Cuando dos personas están juntas, sus hemisferios derechos se conectan, el wifi neuronal, las neuronas espejo, conectamos la mirada. Hay algo muy importante que sucede y por supuesto nos sube nuestra oxitocina. Pero cuando estamos por Zoom no miramos a los ojos de la persona que tenemos delante. Todo se publicó hace unos meses en una revista americana y pensé, claro, esta es la clave. Es decir, estamos viendo la pantalla, la luz, pero no nos enfocamos en los ojos porque se ven muy chiquitines por cómo está pixelada la pantalla, etc. Pues en muchas ocasiones no nos concentramos en los ojos de la persona que tenemos delante y por lo tanto hay mucha menos sensación de empatía y de conexión. Todo eso hace que vivamos en un mundo frenético, en un mundo acelerado, en un mundo donde necesitamos experiencias vibrantes constantemente, donde lo que está de moda es la tendencia, lo que se lleva, da igual, y consumir constantemente sin reflexionar sobre lo consumido. Te recomiendo que escuches el capítulo del TikTok que publico también en esta temporada para que entiendas muy bien qué sucede en el cerebro. ¿Cómo mantener la calma? ¿Cómo conseguir serenarnos? Un cerebro estimulado, un cerebro acelerado, un cerebro en modo alerta constantemente, es un cerebro que se enferma. Es un cerebro que pierde, es un organismo que se deteriora. Y cada vez está más de moda poder hacer técnicas de relajación, mindfulness, viajar a sitios donde no hay conexión a internet. Pero enseñemos a nuestro cerebro y a nuestro organismo a recuperar la calma en el día a día. Lo primero de todo es conocerse. ¿Cuál es mi esquema de personalidad? ¿Cómo soy yo? Es decir, ¿cómo es mi forma de ser? Ese esquema de personalidad que lo he hablado en muchas ocasiones, en los libros, en las conferencias, en el podcast. ¿Cómo soy yo? ¿Soy sensible? ¿Soy sociable? ¿Soy introvertido? ¿Soy dependiente? ¿Soy obsesivo?
¿Soy impulsivo? ¿En quién me transformo yo cuando estoy estresado o en incertidumbre o con miedo? ¿Y cómo somatizo? Es decir, si yo soy impulsivo, cuando estoy nervioso y estresado, pues quizás estoy un poco agresivo. Si soy obsesivo ante el estrés, me pongo a rumiar sin parar y entro en pensamientos en bucle. Si soy perfeccionista ante el estrés, entro en una sensación de insatisfacción vital. Nada está a la altura de lo que yo quiero. Si soy una persona tímida, ante el estrés me bloqueo. Tengo que entender cómo soy yo y saber en quién me convierto y cómo somatizo. Quizá somatizo en problemas de espalda, se me tiembla el párpado, me noto con gases, noto que mi cuerpo me pesa, contracturas, problemas de dolor de cabeza. O por otro lado, a nivel psicológico, tengo ataques de ansiedad, tengo problemas de insomnio, soy una persona que me siento triste, noto que tengo problemas a la hora de concentrarme y entonces me disperso, o necesito de repente drogarme o beber alcohol y mi cerebro me pide algo que no me conviene. Y fundamental, ¿qué me sube el cortisol? ¿Qué me pone en modo alerta? ¿Qué hace que yo me desestabilice? Entonces puede ser la pantalla, puede ser mi jefe, puede ser una herida de la infancia, pueden ser mis traumas, mis miedos, el pasado, el presente, el futuro, una persona, mi suegro, mi suegra. Intentar entender cómo soy yo. El hecho de comprenderse genera una gran sensación de alivio, porque sé por qué me pasan las cosas que me pasan. Si no voy en este modo acelerado que no pienso ni reflexiono, lo primero es conciencia de mí mismo. Lo segundo es cómo somatizo, ¿no? Es decir, ¿qué responde o cómo responde mi cuerpo ante los diferentes avatares del día a día? ¿Me cuido? ¿Soy capaz de entender cómo funciona mi organismo? ¿Qué es lo que más le perjudica? Es decir, a veces no nos cuidamos y nuestro espíritu, nuestro alma está dentro de ese cuerpo. Y mens sana, in corpore sano, pero tenemos que tener la mente sana y el cuerpo sano. Cuerpo sano es comprender si estoy inflamado, saber qué estados de estrés mantenidos inflaman y deterioran mi sistema inmune, observarme si llevo meses encadenando problemas infecciosos o con temas de salud que no me acabo de poner bien, intentar entender de dónde viene todo esto y si tengo un tema de inflamación. ¿Tengo algo ya dañado y cada vez que me estreso se deteriora un poco más? ¿De dónde viene? ¿Hay capacidad de unir mente-cuerpo? Esto es muy importante. Lo tercero es buscar cosas que consigan sanarme y curarme. Una es el deporte. Todos sabemos que el deporte es sanísimo y buenísimo para nuestro organismo. Cuando hacemos deporte, y está más que demostrado, al menos 15 minutos al día, fabricamos una sustancia en nuestro cerebro que se denomina BDNF, factor neurotrófico derivado del cerebro, un nombre muy feo pero una función espectacular, que ayuda a potenciar las conexiones neuronales, mejora la neurogénesis, ayuda a que baje la inflamación, tiene un efecto potente para el envejecimiento cerebral, funciona como antidepresivo y antiinflamatorio. No se venden pastillas, pero supongo que dentro de unos años algún laboratorio inventará la pastilla porque es muy poderoso para el cerebro. Se ha visto que el deporte tiene enormes beneficios. Hace unos días estaba yo estudiando un tema nuevo que quiero publicar y que quiero indagar sobre ello para mis pacientes y me bloqueé. Y entonces había visto una cosa súper interesante, la leí en inglés en un artículo, llamaron a la puerta de mi casa, fui a abrir y entonces, me desconecté. Y cuando volví no lo encontraba. Me frustré, estuve una hora intentando ver qué era lo que yo había entendido. Yo sabía que había entendido algo, pero no lo había escrito todavía. Y entonces, acordándome del BDNF, salí de mi casa, me fui a correr, estuve media hora corriendo. Yo camino rápido, porque a mí lo de correr no se me da tan bien. Pero de esto que sudas, que tienes tu cuerpo, y yo todo el rato pensaba, vamos, BDNF, ven a mí y libera qué está pasando en mi cerebro, ¿no? Y efectivamente llegué a casa, me senté delante de los apuntes y ahí estaba la solución. Esto lo recomiendo mucho si tenéis hijos, si sois maestros, profesores, saber que el deporte es buenísimo para el desarrollo cognitivo de los niños, de los adultos. Se ha visto que pocas cosas previenen más el deterioro cognitivo y todo tema de demencias que el ejercicio diario. Yo me estuve formando en Londres, en el King's College en Londres, y algunas tardes vino un nigeriano de 2 metros, un tío fortachón, y me dijo, doctora Rojas, usted se viene los lunes y los miércoles conmigo, póngase ropa de deporte y se viene conmigo. Un tío de 2 metros de nigeriano le puedes decir que no. Y entonces el caso es que yo, que estaba en el sur de Londres, en una zona muy complicada, donde los pacientes eran muy graves, yo trabajaba con pacientes que tenían primeros episodios psicóticos y pacientes con esquizofrenia y mucha droga. Y entonces me acerqué a la dirección que me había dicho, vestida de deporte, y este nigeriano de 2 metros me metió en una especie de polideportivo gigante donde estaban todos nuestros pacientes saltando la comba y boxeando. Y me dijo, nunca sacarás a un paciente grave si no le ayudas a hacer deporte. Y entonces me enseñó a boxear.
Yo boxeaba todos los lunes y los miércoles porque quería que los pacientes me vieran. Y por otro lado me decía, quiero que entiendas los beneficios que tiene el deporte para el cerebro de una persona que tiene algo psiquiátrico o algo psicológico. Yo recomiendo muchísimo el deporte en un mundo sedentario donde muchas veces perdemos el tiempo en las pantallas, que nos movamos, que corramos, que juguemos al tenis, al fútbol, a lo que cada uno le guste. Y que con nuestros hijos que hagamos deporte, planes en familia de tipo deportivo, sabemos que tiene un efecto brutal en el organismo y a nivel cerebral también. Otro tema importante es el tema de la alimentación. Yo en mis libros he publicado temas de la microbiota, de la comida rápida inflamatoria, pero hay tanto escrito que muchas personas me dicen, Marian, es que ya estoy perdida, que me tengo que quitar el gluten, los lácteos, el azúcar. ¿Qué como? Porque entonces tengo reflujo, pero tengo intolerancia al gluten, pero el azúcar. Y a veces hay que tener en cuenta que una vida sin comida rica también es una vida un poco triste, entonces hay que intentar encontrar el equilibrio. No todo el mundo tiene que quitarse todos los alimentos de golpe. ¿Lo sabemos? No, pero sí sabemos cómo está nuestro cuerpo, si está inflamado, si no está inflamado, si se encuentra bien. Sabemos cómo tenemos que tratarle a nivel de los alimentos que ingerimos. Si estamos en un proceso depresivo, con una enfermedad autoinmune, con una enfermedad crónica, con un proceso oncológico, el cuidado de la alimentación va a tener un impacto muy positivo en nuestra salud. Hay momentos en la vida pues que porque estamos celebrando algo, porque simplemente nos apetece, pues podemos descuidar un poco más cómo cuidamos lo que metemos en nuestro cuerpo. Pero yo recomiendo que tengamos conciencia al menos de ello, que sepamos si hay alimentos que nos hacen daño, si de repente bebemos demasiado alcohol, o tomamos demasiado azúcar, o falta legumbre, verdura y fruta o proteína en nuestra alimentación, que intentamos conocernos. Hay un dato que os voy a dar que es súper importante. Dicen que el 80% de las enfermedades crónicas tienen una alteración de la microbiota. Por lo tanto, cuidando esa microbiota con la alimentación o con probióticos, podemos mejorar muchísimo lo que absorbemos a través del intestino y cómo está nuestra barrera, la que separa el intestino de la sangre. Es muy importante porque si la barrera está mal, las disbiosis intestinales o el síndrome de permeabilidad intestinal, entrarán cosas en la sangre que no deberían entrar y que perjudican mi enfermedad o mi estado inflamatorio o mis problemas de inmunidad. Espero próximamente sacar un capítulo sobre la microbiota. En la microbiota me gusta decir que es como lo que decía el Principito, lo esencial es invisible a los ojos. La microbiota durante muchos años nadie la había estudiado y se entendía. Hoy en día sabemos que pesa 200 gramos, que tiene una función muy importante de modular el sistema inmune. Está compuesto de virus, bacterias, arqueas, protozoos y tiene muchas funciones. Entre ellas facilita la digestión de los enzimas, sintetizan vitaminas del grupo B y algunos anticuerpos de cadena corta, modulan el sistema inmune, protegen contra algunas bacterias malas y por otro lado son buenos para reequilibrar el ecosistema microbiológico. Sabemos hoy en día que esa microbiota tiene una función súper importante en muchas enfermedades. Sabemos, por ejemplo, que está asociado con el Alzheimer. Es un biomarcador del Alzheimer y se está trabajando también en temas de autismo. Trabajar esa microbiota nos ayuda a poder mejorar algunos de los síntomas de enfermedades graves, neurodegenerativas, neurológicas y psiquiátricas. La microbiota alterada altera muchísimo el cerebro, porque esa microbiota influye en factores de crecimiento neuronales. Afecta, por ejemplo, en la serotonina, clave para nuestro estado de ánimo, nuestra libido y nuestra alimentación. Por lo tanto, es muy importante que cuidemos ese mundo interior. Estoy segura de que de aquí a unos años no habrá un trastorno crónico, un trastorno grave, que no sea analizado de forma conjunta con la microbiota. Te recomiendo que tomes pescado, nueces, alimentos ricos en omega 3, que favorecen las conexiones neuronales, potencian la mielina y que bajan la inflamación. Otro tema importante mezclado con el deporte y la alimentación es el sol y la vitamina D. Hay muchos estudios y libros al respecto. La gente piensa que España, al ser el país del sol, no tenemos problemas de vitamina D, pero si tú analizas cómo sales a la calle en diciembre, lo único que se te ve es la cara y probablemente y muchas de las mujeres llevamos crema de sol para evitar las manchas. Por lo tanto, tanto sol no entra en nuestra piel. Los niveles de vitamina D en España y en muchos países son muy defectuosos y muy inferiores a lo que deberían ser. Te recomiendo que te hagas un análisis y mires, porque esa vitamina D ayuda a que tu sistema inmune funcione mejor. Se ha visto que gran parte de los cuadros depresivos tienen niveles bajos de vitamina D y yo intento potenciar los antidepresivos o los tratamientos que realizo con vitamina D y omega 3. Otro tema que ayuda muchísimo para tener un poco más de calma, para conseguir gestionar mejor nuestro día a día, son las relaciones que tenemos con las personas de nuestro entorno, lo que yo llamo las personas vitamina, que lo habrás oído hablar.
que son esas personas que nos dan paz cuando estamos en guerra interior, que se ríen con nosotros, que te miran y no te juzgan, que te acompañan en tus procesos difíciles. Esas personas te inyectan oxitocina, son inyectadores de oxitocina y ayudan a que nos sintamos mejor. Esa oxitocina que promueve el sistema inmune, esa oxitocina que baja los niveles de cortisol. Analiza cómo son las personas que te rodean. No tendrás una vida en calma si las personas de tu entorno te perjudican o te ponen en modo alerta. No serás capaz de vivir en calma si no eres capaz de conectar de forma sana con las personas de tu entorno. Intenta investigar quién de tu alrededor te sube el cortisol e intenta aprender a tener personas que te metan en modo calma, en modo parasimpático, en modo relax, en modo reparación, que haya personas que te ayudan a sentirte mejor y a conectar con la mejor parte que llevas dentro de ti. Y finalmente, el mundo de la meditación. En los últimos años he investigado muchísimo el mundo de la meditación, del mindfulness y su impacto en el organismo. Yo recuerdo hace unos años, estando trabajando en Londres, había un investigador que se dedicaba a estudiar los efectos de la meditación en el sistema inmune e inflamatorio. Y él descubrió, junto con otros colaboradores, que cuando uno meditaba de forma adecuada, el sistema inmune y el sistema inflamatorio mejoraba. Una de las veces hablando con él me decía, es que nosotros investigamos mucho, estudiamos mucho, y esto no lo compartimos para la vida práctica. A mí me parecía clave divulgar sobre esto. Me parece súper interesante estudiar y leer a los investigadores, a los neurocientíficos, a las personas que realmente conocen cómo funciona la mente de una forma muy bioquímica, de los neurotransmisores y cómo funciona todo eso a nivel microscópico, pero entenderlo para luego poderlo transmitir de forma amplia, para que la gente lo entienda y lo pueda incluir en su día a día. Oriente siempre ha estado mucho más enfocado en la contemplación, en la medicina integral, y en Occidente nos hemos subespecializado muchísimo y nos gusta mucho más la ciencia y nos cuesta toda esa parte más espiritual y ese componente y esa dimensión más trascendente del ser humano. Yo considero que la meditación y la contemplación pueden ser vacunas para el cerebro. Meditar está mucho más asociado a reflexionar, a leer sobre un tema, a tener una profundidad sobre algún asunto que nos puede sacar del día a día y nos mete en temática mucho más profunda. Por otro lado, la contemplación está mucho más asociado con mirar de forma atenta. Me encanta una frase de Doors que dice, basta mirar algo con interés para que se vuelva interesante. Volver a mirar con nuevos ojos, pero hay que mirar en la realidad, porque si vivimos todo el día en la pantalla, no miramos, no contemplamos de esa manera que sana el cerebro. Cuando uno investiga el poder de la contemplación y de la meditación y de la oración, observando a maestros budistas, a monjes, a conventos, monasterios de clausura, uno descubre que existen poderes muy profundos del ser humano que pueden sanar la parte más física del organismo, que esos poderes de contemplar y meditar tienen una capacidad enorme de reestructurar ejes y de reestructurar conexiones cerebrales, de bajar inflamación y potenciar el sistema inmune. La persona que más ha estudiado el mindfulness es el doctor Jon Kabat-Zinn, profesor de la Universidad de Massachusetts, y él lo ha popularizado en la medicina occidental. También os recomiendo que leáis el libro de Mario Alonso Puig, de Mindfulness, o Nazaret Castellanos, grandes expertos sobre este tema. ¿Qué es el mindfulness? Es prestar atención al momento presente sin juzgar. Para poder llegar a esa contemplación un poco más superior, hace falta empezar por aprender a respirar. Cuando respiramos se activa una zona del cerebro que se llama el locus coeruleus, en la que nos ayuda a conectar de forma mucho más profunda con nuestro interior. El problema de empezar con todo un proceso de meditación, de contemplación o de oración es que siempre surgen distracciones, y esas distracciones activan zonas del cerebro que nos recuerdan que nos hemos ido de lo que estábamos prestando atención. Hoy en día se sabe que las personas que son capaces de aprender a desconectar de todo ese mundo frenético y de repente conectar unos minutos con su respiración, con su contemplación, con su mundo interior, con pensamientos bonitos hacia otras personas. Leí hace poco el kindfulness, el pensar sobre cómo quieres a las personas, o pensamientos de agradecimiento. Eso tiene un efecto muy beneficioso para el cerebro. Nos ayuda a relajarnos en momentos de gran tensión. A mí, por ejemplo, me sucede que a veces, después de una consulta tensa, difícil, con un paciente grave, o que está muy tenso, o que me ha contado una historia muy dramática, que ha llorado mucho en consulta, yo antes de ver al siguiente paciente necesito unos minutos para recomponerme, donde conecto, medito, me reparo y doy gracias, y en ese momento recupero las fuerzas para poder volver a conectar con un paciente que está sufriendo, que vuelve a entrar en consulta. Y yo soy una fiel defensora de que no tengamos miedo de estudiar la microbiota,
de ponernos al microscopio y entender cómo funciona la microbiota, o hacer un electroencefalograma, un PET, un análisis de sangre, a la vez que entiendo la emoción, el sentimiento, la meditación, y voy a la parte más emotiva, más trascendente del ser humano. De la neurona a la emoción, de la microbiota a la contemplación, somos capaces de integrar de forma completa al ser humano. Sobre todo te pido que analices cómo este mundo acelerado está impactando en tu salud física y psicológica y en tus relaciones con las personas del entorno, y que algunos de estos consejos te sirvan para conectar de forma mucho más sana con tu vida y con tu momento presente.